Jesús había pedido al Padre por los discípulos para que no le faltara la fe. Fíjate qué importante este detalle. El Señor les está diciendo a los discípulos: yo he rogado al Padre para que no le falte la fe. Es porque la fe muchas veces se extingue. Depende de aquel hombre, de aquella mujer, de que busque a Dios en oración, en ayuno, congregándose lo más que pueda. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Parece ser que los discípulos obviamente estaban aprendiendo cada día, y esos 3 años y medio aproximadamente que anduvieron con Jesús no les bastó para aprender todo lo que tendrían que aprender. Tal es así que no sabían orar y tuvieron que decirle al Señor: enséñanos a orar. Muchas veces el Señor los reprendió por no tener fe. Habían llevado a aquel muchacho endemoniado para que oraran por él, y ellos no pudieron echar fuera el demonio que había en aquel muchacho. Jesús no estaba con ellos en ese momento. El padre de aquel muchacho estaba molesto porque los discípulos no habían podido hacer nada por él. Jesús llega a la escena donde los discípulos estaban allí tratando de echar fuera aquel demonio, mas no habían podido. Jesús les exhorta y les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y Jesús reprendió a aquel demonio, y al instante salió de aquel muchacho. Ellos preguntaron y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos, Jesús? Jesús les dijo: por vuestra falta de fe. Ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Parece ser que no tenían absolutamente nada por la respuesta que el Maestro de Maestros, Jesús, les da. Jesús les dijo: si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, como la semilla de la mostaza, que es tan pequeña, le dirían a ese monte que se mueva y se va a mover. Le dirían a esa montaña que se mueva y se va a mover. Le dirían a ese sicómoro, que era un árbol, que se mueva y se va a desarraigar y va a pasarse al otro lado. Porque para el que cree nada es imposible. Así como Dios, para Dios no hay nada imposible, y la fe es la única que mueve la mano de Dios. Es la única que puede hacer un milagro. Esa fe se requiere darle mantenimiento. Esa fe se mantiene cuando nosotros estamos siempre buscando la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que nos dé fe cuando se nos extingue. Esto significa que los discípulos habían perdido la fe o nunca la habían tenido, como pasa con muchas veces, aún llamados cristianos. Creemos algunas cosas, más otras, las más importantes, a veces no las creemos. Hebreos 11 declara, el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe es la que Hebreos capítulo 1 también, o Hebreos capítulo 11 versículo 1 declara: es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Porque por esa fe los que nos antecedieron, los antiguos, dice la Biblia, hicieron grandes maravillas en el nombre del Señor. Resucitaron muertos, taparon boca de leones, pasaron el mar en rojo por esa fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de San Juan 20:30 dice: hizo Jesús muchas señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas se han escrito para que creas que Jesús es el Señor, y creyendo en Él tengáis vida eterna. Que no nos pase como en esa ocasión a los discípulos que dijeron: aumentanos la fe. Porque cuando tú dices auméntame la fe es porque tienes. Sería mejor ser honesto, sincero con el Señor y decirle: Señor, deme fe. Porque esa fe que viene de arriba, esa fe que es un don suyo, esa fe sí es la verdadera, no la fe de los hombres. Porque los hombres pueden creer en cualquier cosa, hasta en un madero, que lo hacen ahí en una figura de alguien que ellos creen que es santo, mas no tiene poder. Pero cuando es la fe que Cristo da, esa fe va a mover esa montaña de problemas. Eso imposible se va a mover en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar conmigo. Soy Eliseo el Predicador en El Salvador, Centroamérica, para todas las naciones. Será hasta la próxima, Dios mediante.